Hoy en Zona Brico os voy a enseñar cómo desarmar la consola central del Peugeot 106. En este caso, yo lo que busco es cambiar este botón, que es el de la antiniebla, y no me funciona. Pero ¿cómo se llega ahí? Pues tienes que desmontar todo esto. Así que vamos paso por paso. En primer lugar, lo que vamos a hacer es coger el selector de posición y el de la calefacción y los vamos a poner en el centro para tener una referencia. A continuación, cogemos y tiramos hacia afuera sin miedo, nos va a costar bastante, y sacamos las dos espadillas, las dejamos guardadas y ahora hay que sacar el botón este, ¿de acuerdo? Hay que tirar con ganas, ¿vale? Y hay que ayudarse pues de un desmontable. Yo, como ya lo tengo medio desmontado, lo tengo. Como podéis ver aquí, tenemos un tornillo. Es un Torx de 10. Bien, ahora que tenemos esto sacado, o sea, tiramos un poco hacia allá y hacia afuera. Y sacamos el luminoso, ¿de acuerdo? Esta es la bombilla, ¿de acuerdo? Si la tenéis para cambiar, la cambiéis. Yo en este caso, como podéis ver, funciona perfectamente. Voy a apagar las luces. Y a ambos lados, podéis ver, tenemos dos tornillos T20. Bien, ahora que tenemos los dos tornillos T20, tenemos que desarmar el cenicero. Sacamos hacia afuera, sacamos esto y ahora tiramos de este aletín y de este aletín y ya desensamblamos. Y para desensamblar del todo, vamos aquí de abajo. Bien, ahora vamos a levantar el embellecedor y no nos hace falta desmontarlo del todo, porque aquí ya tendríamos acceso a este tornillo y a este otro tornillo, que son T10. Se aflojan y ya podríamos sacar todo el embellecedor con todos los interruptores y ya podríamos operar. Una vez hemos aflojado, lo que vamos a hacer va a ser levantar, estirar ligeramente hacia afuera y aquí levantamos esta y ya podemos acceder a poder tirar y sacar los botones a voluntad. ¿Correcto? Este es el que nos va a costar un poco más. Y ya pues cogemos y tiramos del que nos interese. Por ejemplo, este lo sacaríamos y lo sustituiríamos. Yo, como ya lo he comprobado que funciona bien, voy a ponerlo y ahora voy a ponerlo. Como podéis ver, enciende y apaga. Eso significa que atrás también está encendiendo y apagando. Ya tendríamos arreglado el interruptor o cambiado, entonces lo que habría que hacer sería volver a ponerlo todo en el sitio. Apretamos, pondríamos el segundo, apretaríamos y pondríamos el tercero y apretaríamos. En el caso de que quisiéramos instalar mechero, aquí tendríamos el hueco para poner el mechero. Bien, vamos a poner la bombillita esta por ahí. Vamos a seguir montando. Y ahora veréis, aquí tiene unos pequeños clips, unos ganchos, y tenemos que apretarlo. Y ahora hay que poner los tornillos de T20 aquí y aquí. Bueno, ya hemos apretado los dos tornillos y hemos ajustado, ¿de acuerdo? Ahora está bien sujeto y ya no se nos va a caer ninguna pieza ni nada. He puesto la bombilla, ¿vale? Como solo tengo una mano disponible porque con la otra estoy aguantando la cámara, vamos a meterlo así, así y así. Y ahora vamos a meter el tornillo que va aquí, que es un T10. Una vez tenemos apretado el tornillo, ponemos el botón. Lleva a su posición. Ahora vamos a poner los espadines. Recordad que los hemos puesto en el centro. Tenemos que ir buscándolo hasta que demos con el sitio. Ahí lo tengo. Ahí ya tengo situado el 1. Y ahora voy a situar el segundo. Tenemos que buscar un poquito, pero están ahí, se notan.
Ahí. Vale, y ahora, igual que hemos tirado antes, apretamos. Y ya lo ponemos en la posición que nosotros queramos. Yo en este caso lo voy a poner para que salga por aquí y para que lo salga por aquí. Y ahora ya está todo el salpicadero montado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a montar el cenicero. Mira, voy a poner la cámara un poquito mejor. Bueno, ya tenemos colocado el cenicero. Ahora vamos a colocar, o sea, la puertecilla de cenicero la vamos a colocar el cenicero. Que también tiene su posición. Y bueno, ya la tenemos. Y ya por último, le ponemos la tapita con los puntitos hacia abajo. Bueno, ahora podéis comprobar que todos los elementos funcionan perfectamente. Y como ya hemos cambiado todos los interruptores necesarios, pues ya podemos pasar la ITV la mar de bien. ¿Sabéis? Recordamos los pasos antes de despedir el vídeo. En primer lugar, sacaremos esta tapa. En segundo lugar, pondremos estos tiradores justo en el centro y los sacaremos tirando hacia detrás. Y aquí detrás veréis que hay un tornillo. Lo desatornilláis, esta pieza ya sale sola. Aquí habrían otros dos tornillos de TORX, el T20, el primero sería un T10, sacáis y entonces podríais levantar la consola un poquito. Tendríais un tornillo más o menos a esta altura y otro tornillo a esta altura, un T20. Aquí tendríais que aflojarlos para poder sacar la botonera. Y entonces ya podríais sacar uno a uno los botones y cambiar el que os hiciera falta. A continuación, ¿qué es lo que haríais? Para montar el salpicadero exactamente lo mismo, a la inversa. Ponéis los interruptores que os interesan, ponéis los tornillos, echáis para abajo, apretáis esto, ponéis los dos tornillos T20, ponéis la carcasa, la bombilla la conectáis otra vez, ponéis el tornillo, ponéis las dos palanquetas y luego ponéis también el selector de velocidades. Y con esto ya tendríais el salpicadero completamente desmontado. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like, suscribiros y si tenéis alguna duda más me lo comentáis y en la mayor brevedad posible os responderé. Muchas gracias por ver mi vídeo.